Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, lista para sumergirnos en un tema que ha capturado la atención de millones, un tema que ha despertado suspiros, debates y sobre todo, muchísima curiosidad. Hoy vamos a hablar de algo que realmente impactó el mundo del espectáculo, una historia de amor que se sintió tan real, tan genuina, que trascendió las pantallas y se metió en nuestros corazones. Sí, amigos, como habrán visto en el título, hoy vamos a desgranar la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y por qué tanto sentimos que su amor era, y quizás sigue siendo, de verdad. Sé que este tema es muy esperado por muchos de ustedes. Recibimos muchísimos mensajes, comentarios y peticiones para que hablemos de ellos, y es que su conexión era innegable. No era solo una pareja de moda, no era solo química en pantalla, había algo más. Así que si eres fan de Hande y Kerem, si te cautivó su relación, o si simplemente disfrutas de las historias de amor que nos hacen creer un poquito más en la magia, este vídeo es para ti. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante tema, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Dale ese botoncito rojo que ves por ahí abajo y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas aventuras y análisis. Tu apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Su historia de amor, si es que se le puede llamar así, explotó como una supernova allá por el 2020, cuando empezaron a grabar la serie que los catapultaría a la fama internacional, Sen Kalkapm, o Love is in the air, como se conoció en muchos otros países. Desde el primer momento, la química entre ellos era palpable. Era algo que no se podía fingir, algo que brillaba con luz propia en cada escena, en cada mirada, en cada roce. Y los fans, claro está, lo notaron al instante. Podríamos decir que su romance en pantalla, interpretando a Eda YLDZ y Serkan Bolat, era tan convincente que se convirtió en un terreno fértil para los rumores. Pero ¿cuándo pasaron los rumores a ser una realidad que todos podíamos sentir? La verdad es que ambos eran profesionales increíbles, y su habilidad para crear esa conexión tan profunda y creíble en Sen Kalkapm era digna de admiración. Sin embargo, los seguidores más perspicaces empezaron a notar cosas fuera del set. Las interacciones en redes sociales, los comentarios sutiles, las apariciones conjuntas que parecían ir más allá de la simple camaradería de compañeros de trabajo. Recuerdo perfectamente cómo los fans analizaban cada detalle. Una foto de Kerem con un accesorio que Hande usaba, un comentario de ella en una publicación del que parecía tener un significado más profundo, los viajes que casualmente coincidían. Era como si estuviéramos ante un gran rompecabezas, y cada pieza que encontrábamos solo alimentaba nuestra esperanza y nuestra creencia en que sí, aquí hay algo más que amistad. Y luego, llegó la confirmación. No fue un anuncio grandilocuente ni una portada de revista orquestada. Fueron gestos, fueron momentos capturados por la prensa, fueron los dos, con el tiempo, mostrando su relación de una manera más abierta y natural. Y es que seamos sinceros, cuando el amor es real, intenta hacerse un hueco, intenta salir a la luz, aunque uno intente ser reservado. Lo impactante de su historia, y por qué resonó tanto en el público, es la autenticidad que proyectaban. En un mundo donde muchas relaciones públicas pueden sentirse forzadas o estratégicas, Hande y Kerem parecían genuinamente conectados. La forma en que se miraban en las entrevistas, la complicidad que mostraban, el apoyo mutuo que se brindaban en sus proyectos individuales, todo apuntaba a una relación sólida y basada en el cariño. Cuando empezaron a viajar juntos, cuando compartieron momentos más íntimos, aunque fueran breves destellos para la prensa, la impresión general era la de una pareja enamorada. No era solo una fachada para mantener viva la atención mediática, al menos eso es lo que muchos sentimos. Era la chispa, la alegría en sus ojos, la manera en que se protegían, que gritaba, esto es real. Por ejemplo, cuando Kerem Bürsin hablaba de Hande, su tono cambiaba. Había un brillo especial en sus ojos, una ternura que no se veía cuando hablaba de otros temas. Y Hande, por su parte, a menudo se mostraba más relajada y feliz cuando estaba con él, compartiendo sonrisas y gestos cómplices. Esta autenticidad es precisamente lo que hizo que millones de personas se enamoraran de ellos como pareja. No solo admirábamos su talento individual, sino que nos ilusionábamos con verlos construir algo juntos. Su popularidad era tal que se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas a nivel internacional. Los fanáticos no solo seguían sus carreras por separado, sino que esperaban ansiosamente cada actualización sobre su relación. Los rumores de separación o de Cri.
Sí, serán devastadores para muchos, porque habían invertido emocionalmente en su historia. Podríamos decir que Kerem Bürsin y Hande Erçel no solo actuaban como pareja en pantalla, sino que su vida fuera de los focos parecía confirmar esa conexión mágica. Y esto, amigos, es algo que el público anhela. Queremos creer en el amor verdadero, queremos ver que las personas que admiramos en la pantalla también encuentran esa felicidad y esa conexión en sus vidas personales. Los paparazzi y los medios de comunicación, por supuesto, jugaron un papel importante en la difusión de su relación. Capturaron momentos a menudo espontáneos, que parecían confirmar el romance. Caminatas por la calle, salidas a cenar, vacaciones, cada una de estas imágenes era analizada por miles de fans que buscaban la confirmación de lo que sentían. Lo que hacía que su relación fuera tan especial, y porque se sentía de verdad, era la aparente ausencia de artificio. No se trataba de una pareja que buscara constantemente la atención mediática a través de escándalos o relaciones forzadas. Su conexión parecía orgánicamente crecer, primero en pantalla y luego, aparentemente, fuera de ella. Además, ambos eran jóvenes, exitosos y talentosos, lo que hacía que su historia de amor pareciera sacada de una película. Y seamos honestos, a todos nos gusta un buen cuento de hadas. La diferencia es que en este caso parecía que el cuento de hadas tenía bases sólidas en la realidad. Los fans se identificaban con la forma en que se apoyaban mutuamente. Kerem siempre ha sido un gran defensor de Hande y viceversa. En un mundo donde la competencia puede ser feroz, ver a una pareja que se impulsa mutuamente hacia adelante es inspirador. Y es que la forma en que se trataban, las miradas, las sonrisas, los gestos tiernos, todo eso transmitía una sensación de intimidad y amor que iba más allá de lo profesional. Era una conexión que muchos de nosotros deseamos tener en nuestras propias vidas. La prensa turca, por supuesto, fue muy activa en seguir cada uno de sus pasos. Y aunque a veces los paparazzi pueden ser invasivos, en este caso, las imágenes que capturaron a menudo reforzaban la idea de una pareja feliz y enamorada. Lo que hacía que la gente sintiera que su amor era de verdad, era la forma en que interactuaban en público. No era solo una relación para satisfacer las demandas de los fanáticos o de los medios. Parecía una relación genuina con sus altibajos, sus momentos de felicidad y probablemente sus desafíos. Incluso después de que terminara la serie, la atención sobre ellos como pareja continuó. Los fanáticos seguían especulando, esperando verlos juntos de nuevo, ya fuera en la vida real o en futuros proyectos. Podríamos decir que su relación se convirtió en un fenómeno cultural. Representaba la idea del amor verdadero, la conexión que trasciende la ficción y se convierte en algo tangible en la vida real. Y la verdad es que para muchos fue inspirador verlos juntos. Dos personas talentosas que parecían haber encontrado el amor verdadero en medio del torbellino de la fama. La forma en que Kerem Bürsin expresaba su admiración por Hande Erçel era palpable. Y viceversa. Esa admiración mutua, ese respeto, esa chispa que se sentía incluso a través de las pantallas, es lo que hizo que tantas personas creyeran en la autenticidad de su amor. No se trataba solo de química en pantalla. Se trataba de la energía que proyectaban juntos, de la forma en que se completaban mutuamente, de la alegría que parecían compartir. Y cuando las cosas cambian, como sucedió eventualmente con su separación, el impacto fue igual de grande para sus seguidores. Porque habían invertido en esa historia, habían creído en ese amor, y su fin fue, para muchos, una decepción. Pero, ¿qué nos enseña esto? Nos enseña que aunque las relaciones puedan tener un final, el impacto que tuvieron en nosotros, la inspiración que nos brindaron, y la creencia en el amor verdadero que avivaron, eso permanece. Su historia y la forma en que el público la percibió como amor de verdad, es un testimonio de la conexión humana y de nuestro anhelo por historias de amor auténticas y conmovedoras. Y aquí entramos en la parte donde resumimos un poco todo lo que hemos estado hablando. Hemos recorrido el camino de Hande Erçel y Kerem Bürsin, desde la química explosiva en Senkalkapm, hasta los rumores, las confirmaciones y el fenómeno que se convirtió su relación para millones de fans alrededor del mundo. Hemos hablado de cómo su conexión en pantalla parecía traspasar la realidad, de la autenticidad que proyectaban, de los gestos que alimentaron nuestra creencia en su amor, y de cómo, a pesar de todo, su historia sigue resonando en nuestros corazones. La percepción de que su amor era de verdad, no se basó solo en la fama o en la pantalla, sino en la genuina conexión que muchos sentimos que existía entre ellos, una conexión que nos hizo creer, soñar y, en cierto modo, enamorarnos de ellos como pareja.
Y antes de que me despida, quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta aquí, por haber dedicado su tiempo a ver este vídeo y a reflexionar conmigo sobre este tema tan apasionante. Su compañía es lo que hace que este canal sea posible y que cada vídeo sea una aventura. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Creen que el amor entre Ander Zell y Kerem Bürsin fue de verdad? ¿Qué fue lo que más les impactó de su relación? Déjenme sus opiniones, sus experiencias, sus reflexiones en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha resultado interesante, si les ha hecho sentir algo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con aquellos que también son fans de Ande y Kerem, o con quienes simplemente disfrutan de buenas historias. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita para que no se pierdan nada, y sean parte de nuestras próximas conversaciones. Nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Un abrazo enorme para todos. Adiós.